Bueno, gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar la penúltima de las clases de este primer cuatrimestre. Nosotros vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema relacionado con la medicina árabe y también después vamos a hablar de la medicina en la Edad Media. Comenzamos acá con los médicos que estuvieron presentes en aquellos siglos, en la época primero del dominio o la ciudad más importante en ese momento, la ciudad de Bizancio, que es actualmente la ciudad de Estambul, porque esa ciudad tuvo diferentes nomenclaturas, diferentes nombres a través de la historia. Como Bizancio, Constantinopla, Estambul, su nombre actual. Durante un tiempo fue la capital del Imperio Otomano, durante algunos siglos, y después pasó a ser la capital de Turquía hasta que se trasladó la capital de ese país que ocupa Europa y Asia, aunque la mayor parte de su territorio se encuentra en Asia, hay una pequeña parte que está en Europa. Y la capital se trasladó a la ciudad de Ankara, en la península de Anatolia. Bueno, durante la época del dominio de los árabes, hubo un gran desarrollo de las ciencias y fueron los verdaderos conservadores y cultores de las ciencias, llámese matemáticas, literatura, álgebra, geometría, arquitectura, astrología, astronomía y medicina, entre otras. Ellos lograron en la Edad Media mantener el foco de la cultura y de los conocimientos. ¿Por qué? Porque los árabes comenzaron a primero traducir al árabe los conocimientos que estaban muchos de ellos en griego, pero también tomaron conocimientos de pueblos lejanos como por ejemplo India. De ahí la numeración arábiga, por ejemplo, porque los árabes trajeron la numeración desde Oriente. En realidad, la numeración tal cual la conocemos nosotros, no en números romanos, que fue un desarrollo que se le debe a los etruscos que vivieron en la península itálica. La numeración arábiga fue procedente desde Oriente, más precisamente desde la India. Pero como los árabes la trajeron al continente asiático, a esta parte del continente asiático donde ellos estaban, y a Europa, donde también dominaron, bueno, se le puso numeración arábiga. Es decir, que ellos tomaron conocimiento de la India, del Oriente, digamos, de China inclusive, también tomaron conocimientos de Alejandría. Recuerden que el foco de la cultura y de la ciencia había estado en Alejandría a partir del dominio de Alejandro Magno de la zona de lo que es actualmente Egipto. Entonces se trasladó ese foco cultural desde Grecia a Alejandría. O sea, y es lo que se conoce como la cultura o el mundo helénico o helenístico. Es así como nosotros vamos viendo los diversos aportes que hicieron estos pueblos y que han permitido la ciencia tal como la conocemos hoy en día a través de pasos lentos que han ido dándose a través de los siglos de la historia de la humanidad. Acá tenemos una breve referencia a los médicos de Bizancio, de la ciudad de Bizancio, que no eran pertenecientes a la dominación o al pueblo arábigo,
sino que pertenecían al Imperio Bizantino y que por otra parte fueron los que mantuvieron las fronteras con cierta restricción o limitación en aquellos tiempos, impidiendo en gran parte que los musulmanes aún lograron mayor expansión de su religión, de sus costumbres y de su dominio político y territorial. Citamos acá a Orivacio de Pérgamo. Sí, hay otra hija de Torres, ¿no? Porque era un poquito más calor de frío. ¿Qué está viendo la clase? Por favor, cierra el micrófono. No, con... Tenemos acá, decía, a Orivacio de Pérgamo, nació en el 325, falleció en el año 403 de nuestra era. Escribió La Gran Sinagoga, un extenso libro sobre medicina de 70 volúmenes, y es de destacar que ya en ese tiempo logró, digamos, convencer al emperador Juliano, de quien era su médico de cabecera, para que se pudiera ejercer la medicina solamente si se obtenía una licencia para proceder como médico. Pérgamo, recordarán, también fue el lugar del célebre Galeno, a donde nació alrededor de 129 para unos, 130 para otros de nuestra era, y falleció en el 200. Acá tenemos a continuación a otro representante de los médicos de Bizancio, Alejandro de Trelles, en otras partes se puede leer de Tralles, nacido en el 525, o sea que pasaron 2 siglos desde Orivacio hasta Alexandro, y este hombre, Alexandro, era hermano de uno de los arquitectos que construyó la célebre catedral de Santa Sofía en Estambul. Escribió un famoso tratado de medicina, como ven, terapéutica, pero escrito con una H intermedia, donde hablaba no solo del tratamiento de las diversas enfermedades, sino también que hablaba de los procedimientos para llegar a un diagnóstico, digamos mejor el modo de llegar al diagnóstico de la enfermedad para poder proceder después a hacer el tratamiento de la misma. Como verán, en estas épocas todavía no teníamos una farmacología muy importante, con bases científicas, y por lo tanto, en muchos aspectos estaban vinculados al modo de tratar de las épocas que hemos venido viendo, como por ejemplo la medicina en épocas arcaicas. Etión de Amida, otra característica de todos estos médicos que estoy refiriendo, es que llevaban como segunda parte de su nombre el lugar de donde procedían. Etión de Amida nació en el 525 y falleció 527, perdón, 2 años después de Alexandro, y falleció en el año 565. Como ven, algunos de estos médicos, de estos personajes, alcanzaban una edad próxima a los 80 años, pero otros, como este, Etión de Amida, tenían una vida más corta. Como 38, no llegó a los 40 años, Etión de Amida, y se destacó sobre todo en la práctica quirúrgica. Era más cirujano que clínico, y también ya siguió el uso, ¿no es cierto?, del espéculo vaginal. Lo vimos en la clase anterior con la doctora Rojas, con Sorano de Efeso, o Éfeso, que había desarrollado este instrumental para los exámenes ginecológicos. También es de destacar que se usó el nombre de etión para uno de los fármacos que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis, conocido como etionamida. Etionamida. Se utilizó el nombre de este famoso médico de Bizancio para darle el nombre a ese fármaco utilizado actualmente en el tratamiento de la tuberculosis.
Por último, Pablo de Egina. Pablo de Egina vivió más de 70 años y escribió otro libro también muy reconocido, Epítome. Algunos de estos libros, de algunas de estas obras, han sido usadas durante siglos posteriores por diversos médicos. Y ahora vamos a hablar de la medicina del Islam. El mundo islámico, o sea, los musulmanes, fueron fundamentales, como dije al comienzo, para las ciencias durante la Edad Media. El calendario de los musulmanes se inició en el año 622 de nuestra era, porque en ese año tuvo lugar el viaje de Mahoma a Medina, en lo que es actualmente Arabia Saudita o Arabia Saudí. Mahoma se dirigió entonces hasta la ciudad de Medina y dio origen con ese viaje muy importante al calendario musulmán. O sea que ellos van por muchos años menos que nosotros, diremos alrededor de 1400, algo más. Su calendario es bastante diferente al que usamos nosotros. La importancia de estos musulmanes es que dicen que Mahoma, para ellos, Mahoma es un profeta, el profeta más importante de los musulmanes. Para ellos, Alá es Dios. O sea, ellos designan a Dios con el nombre de Alá y a Mahoma como su profeta principal. Para ellos, Jesús es un profeta también, pero para los musulmanes el principal, repito, es Mahoma. En cuanto a la bibliografía de que ellos se nutren o en la que se sustentan, los libros más importantes son el Corán, en donde están contenidas las revelaciones que Mahoma dijo que Dios, en este caso Alá, le hizo a este profeta. Y después tenemos las sunna, que son los hechos, anécdotas, recorridos, viajes, es decir, acontecimientos, sucesos de la vida del profeta. El Islam, además de ser una religión, establece una forma de conducta, una forma de conducirse con normas que se supone deben seguirse para alcanzar la felicidad, siempre de acuerdo a los contenidos del Corán y la Sunna. Para ellos, la salud es primordial y para la felicidad es necesario tener salud. Por ende, la ciencia que nos ocupa ya les preocupaba sobremanera a los musulmanes, de ahí que pusieran mucho énfasis en conocer y aprender lo que es la medicina y la mejor forma de abordar las enfermedades y el tratamiento. Esto fue esencial para alcanzar el desarrollo actual de las ciencias por parte de los musulmanes, porque ellos lograron recuperar los conocimientos, como dije, y los fueron escribiendo, los fueron traduciendo. Primero los fueron traduciendo al árabe y después fueron incorporando nuevos experimentos y nuevos conocimientos que aportaron directamente. Debemos decir que los libros, tanto el Corán como la Sunna, no fueron escritos directamente por Mahoma o inmediatamente se los dictó a alguien que lo fuera a unos escribientes, sino que todo esto fue transmitido por Mahoma en forma oral y hubieron muchos memoriosos que lo aprendían de memoria y lo repetían hasta que después fueron escribiéndolos y es lo que ha llegado
hasta nosotros. Los partidarios del Islam y su medicina entendían la enfermedad como una ruptura del equilibrio, como una transgresión. O sea que empieza la medicina del profeta, la medicina de los musulmanes, empieza como ruptura del equilibrio, como transgresión entre el ser humano y normas establecidas por la religión. Entonces todavía seguimos en ese sentido o en ese aspecto vinculando la ciencia de la medicina con la religión en este caso. Y para ellos lo más importante de este arte era la prevención de las enfermedades. Por ello, las normas del Corán en gran parte son de carácter preventivo, haciendo hincapié en los baños, es decir, en la higiene, en la alimentación, en los hábitos de vida. Y en los libros que hemos citado se distinguen básicamente dos tipos de enfermedades: las enfermedades del corazón y las enfermedades del resto del cuerpo humano. Como dije, el Islam entiende la salud como un estado de equilibrio, había dicho, y cuando se rompía ese equilibrio, se perdía el estado de salud. Entonces, cuando hay armonía y bienestar, tanto desde el punto de vista físico como psíquico, hablamos de salud. Entonces, cuando hay una ruptura de dicho equilibrio, entonces estamos en presencia de la enfermedad. Como dije, tenía normas muy claras, por eso habían muchos baños en todas estas ciudades del imperio, podemos decir, de los árabes, de los musulmanes, donde tenían numerosos baños para poder cumplir con las reglas del aseo personal, el uso de ropas limpias, y como dije, también tenía la importancia, o gran importancia, la alimentación, o sea, el baño, la alimentación, las ropas limpias, el aseo, en general, eran fundamentales en esto de ser saludables. Se sugería bañarse frecuentemente, y en ese principio de los musulmanes, en un comienzo, la medicina se enseñaba en escuelas que estaban destinadas al estudio de la religión, llamadas madrazas, y que estaban ubicadas en las mezquitas. Es decir, lo que serían para ellos el templo. Como ven, acá la medicina y la religión están muy relacionadas, estrechamente relacionadas y vinculadas la salud, la medicina con lo religioso. Pero vamos a ver cómo posteriormente fueron cambiando, fueron teniendo otra visión. La medicina que practicaron los árabes era una medicina espiritual, era una medicina de carácter por ahí no tan científico en un principio, y también medicina del cuerpo. Cuando hablamos de la medicina del cuerpo, entonces ya sí podemos hablar que iban introduciéndose en lo que es la medicina más científica, o al menos más razonada. Podemos decir también que mientras la Europa general, la Europa de la Edad Media, se encontraba totalmente en la oscuridad, en la ignorancia en cuanto a los conocimientos, los médicos del Islam sostuvieron el conocimiento, no solo de la medicina, sino de todas las ciencias. En las mezquitas, como dije, funcionaban las escuelas, a las cuales también se agregaban bibliotecas, no solo, sino también para los pacientes.
En este momento de la historia de la humanidad se produce un cambio muy importante, cual fue la conquista de los musulmanes de la ciudad de Bundi en el actual Irán. Tomaron la ciudad, demoraron varios años para alcanzar o lograr ese objetivo, entre los años 637 y 651 de nuestra era. Muy importante la toma de la misma, porque se hallaba esta ciudad en el apogeo cultural. Se encontraban presentes médicos originarios de Grecia desde el año 529 aproximadamente, año en el cual Justiniano, a saber por qué, lamentablemente, cerró la escuela de Atenas. ¿Se acuerdan que la misma fue fundada durante la época del esplendor de la filosofía griega? Recordaremos Sócrates, Platón, Aristóteles. Entonces cerró, lamentablemente, ese foco cultural y los médicos tuvieron que dispersarse. Muchos de ellos se ubicaron en esta ciudad. A su vez coincidió con médicos cristianos, a su vez que fueron expulsados de la ciudad de Edesa, en la actual Turquía, y entonces también por esas razones de la política, que muchas veces uno no entiende, pero los hechos se concretaron de ese modo y se reunieron en Gundishapur el conocimiento de cristianos, de también griegos y de médicos, por supuesto, y científicos procedentes de distintas latitudes en esta ciudad. Confluyen así el saber de los hindúes, persa, helenístico, ¿recuerdan? O sea, el mundo de Alejandro Magno, por él fundado, con Alejandría como bandera, como la ciudad más importante, y la Alejandría ubicada en el delta del Nilo, porque como ya dije en clase anterior, fundó más de 50 Alejandrías a lo largo de su periplo, de su recorrido como conquistador. Se tradujeron diversos filósofos, pensadores, matemáticos, y entre ellos médicos, como Hipócrates de Kos, Aristóteles de Estagirita, Galeno de Pérgamo, Dioscórides, también de Grecia, que ese nació aproximadamente en el 30 y falleció alrededor del 100 del primer siglo de nuestra era, y todos estos escritos fueron traducidos del griego al idioma árabe. Otro paso muy importante fue el que se dio con la Casa de la Sabiduría. Entonces es muy importante esta casa fundada en Bagdad en el año 832 por un califa, Al-Mamún, porque los califas se habían destacado en aquellos tiempos por dedicarse a aprender y a conocer, porque uno de los principios de la religión del profeta Mahoma era que tenían que investigar, estudiar, aprender. Es así como, siguiendo con tal precepto, fundaron varios sitios, bibliotecas, escuelas, y bueno, una de las que alcanzó, por no decir la que alcanzó el mayor prestigio en aquellos siglos, en aquel tiempo, fue la Casa de la Sabiduría, fundada por el califa Al-Mamún en el siglo IX de nuestra era, en la ciudad de Bagdad. Un centro de conocimientos que perduró por varios siglos, hasta el 13 inclusive, y de aquí empezaron a llegar a la ciudad de Bagdad los profesores y también alumnos
procedentes de la escuela de Gundishapur. O sea que primero estuvo el foco en Gundishapur de las ciencias y se trasladó después a la ciudad de Bagdad. Fue un referente en materias diversas, como lo había sido Gundishapur, diversas, quiero decir, matemáticas, astronomía, química, física, zoología, geografía, medicina, arquitectura, ingeniería, es decir, que campos muy variados del saber humano. Acá nos detenemos porque tenemos que hablar de una organización hospitalaria muy similar a la que conocemos actualmente. Ya habíamos visto en clases pasadas otros hospitales, como los que desarrollaron, por ejemplo, los romanos, que ellos fueron motivados en un principio por la necesidad de atender a los heridos que se producían en las diversas luchas que ese imperio mantuvo constantemente en diversas partes del continente europeo, que se llamó Valetudinarium. Pero los árabes al hospital, tal cual lo conocemos en la actualidad, se trató de un hospital de carácter civil, al cual le llamaron Bimaristan, que traducido quiere decir casa de enfermos o casa para enfermos, con edificios muy bien construidos, muy bien estructurados, espaciosos, con pabellones como los que tienen los hospitales en la actualidad, con atención permanente durante todo el año, es decir, que estaba abierto durante las 24 horas del día y tenían entre sus beneficios baños y agua corriente. Además, habían numerosos pabellones de diversas especialidades, como medicina clínica, medicina interna, oftalmología, cirugía, ortopedia, entre otras diversas especialidades. Estos pabellones, entonces, alojaban a los diversos enfermos o pacientes. Muy interesante que ya tenían también una anotación, se inscribía a cada uno de los pacientes que ingresaban al Bimaristán, es decir, que ingresaban al hospital, y se le hacía una especie de historia clínica. Se ponían los datos personales, el motivo de su internación y también la terapéutica, es decir, el tratamiento instituido para cada uno de los pacientes. Después iban evolucionando en los mismos el tratamiento que se les había, digamos, propuesto, y si había que hacer cambios, se los iba modificando según la evolución del enfermo. Acá estuvieron también los estudiantes de medicina, es decir, en el Bimaristán estuvieron los estudiantes de medicina desde que se comenzaron estos a construir, y los alumnos también tenían que pasar en la mañana, iban con el médico jefe, médicos inspectores, digamos así, y los alumnos iban viendo cama por cama cada una de las personas internadas, realizaban la anamnesis, el interrogatorio, el examen físico de los mismos, el tratamiento que se les daba a cada uno de ellos. Eso era todos los días en la mañana. Y en la tarde, nuevamente los estudiantes de medicina con los médicos procedían a estudiar, ya sea en la biblioteca o en otras salas. Comenzaban por aprender todas las formas de todos los conocimientos,
la forma del diagnóstico, la forma de tratamiento. Así que en la tarde fundamentalmente aprendían, memorizaban, recitaban los contenidos de los libros de medicina y después hacían la parte práctica, seguramente, sobre todo en la mañana, cuando iban al lado de la cama de los enfermos. Habían también farmacias y estaban los que preparaban los medicamentos. Pero además del que preparaba el medicamento, estaban inspectores para controlar la calidad del mismo, porque ya en aquellos tiempos, como en todos los tiempos, habían quienes se aprovechaban de su condición de, diríamos, farmacéutico para cambiar las dosis o cambiar la calidad del fármaco, colocando un fármaco de menos calidad o menor concentración del fármaco, de la droga, para obtener beneficios propios, personales. El primero de estos hospitales estuvo en la ciudad de Damasco, que se creó en el año 707, que es la actual capital de Siria. También fueron los árabes quienes dieron lugar a los primeros manicomios con caracteres similares a los de la actualidad, como por ejemplo uno estuvo en Alepo, también actualmente se encuentra en Siria, otro estuvo en Dabriji, otro de esos hospitales, y las características de estos manicomios es que en ellos, en estos neuropsiquiátricos, se trataban a los pacientes no solo con el aspecto psicológico, digamos, haciendo terapia en ese sentido, sino también con musicoterapia y también con el murmullo, el arrullo de diversas fuentes, es decir, arrullo del ayudar con agua para generar sonidos más tranquilizadores, mayor serenidad para estos pacientes, y la música estaba ejecutada, por ejemplo, con flautas, con laúd, es decir, que ya tenían incluido aquí como parte del tratamiento no solo lo que es la farmacoterapia, sino también la musicoterapia. Otro hospital muy importante, pero hospital general como el de Damasco, por ejemplo, fue uno que estuvo en el Cairo, actual capital de Egipto, donde tuvo capacidad para aproximadamente 8.000 pacientes y que todavía se encuentra en la actualidad. Bueno, como dije, ya desde la muerte del profeta Mahoma empiezan a abandonar la medicina religiosa, basada más que nada en carácter empírico, empiezan a aceptar ya la medicina de carácter científico y aparecen grandes estudiosos de este arte como Racés o Racis, como Avicena, el príncipe de los médicos, así denominado, Al-Bulgacín, Averroes, Maimónides, entre otros, que se dedicaron intensamente a la búsqueda de los conocimientos en los textos para traducirlos a su idioma, es decir, el árabe. A continuación, vamos a hablar de que estos textos eran, como dije anteriormente, eran de filosofía, de medicina, de arquitectura, es decir, de diversos contenidos, y no solo estos que estamos viendo como Hipócrates, Platón, Aristóteles, es decir, no solo conocimientos griegos, sino como también conocimientos como este gran médico Galeno de Pérgamo, y también hicieron traducciones de Herófilo o de Erasistrato, es decir, de médicos de Alejandría, y del mismo modo hicieron traducciones, por ejemplo, de Caracas o Surruta, es decir, médicos destacados de India. Dije también que los califas promovían todas estas actividades y formaron distintos centros de estudio. Más importante es la Casa de la Sabiduría de Bagdad, pero de ninguna manera fue el único. En gran parte tomaron como modelo médico al célebre Galeno, pero
también tuvieron en cuenta aportes de otros médicos, como les he citado. Llámese, por ejemplo, Hipócrates, el mismo Aristóteles, o médicos de la India o de la escuela de Alejandría. Ampliaron las traducciones y dice acá que ampliaron sus traducciones de los textos indios o hindúes y los mismos influyeron sobre todo en la cirugía. Recordarán que Sushruta fue un destacadísimo cirujano hindú allá por el siglo 8 a.C. y que se dedicó, entre otros tipos de cirugía, además de catarata, operación de el lóbulo de la oreja, operación de la nariz. Entonces, para muchos considerado como el padre de la cirugía plástica. Ahora vamos a entrar a mencionar en forma breve aquellos que fueron más sobresalientes. Acá se encuentra, por ejemplo, Rasés o Rasib, porque su verdadero nombre es muy largo y dificultoso para nosotros. Así que Rasés, diremos, nació en Rat, en el actual Irán, allá por el año 850 de nuestra era, falleciendo unos 73 años después. Fue el gran clínico de la medicina árabe de su época. En realidad comenzó un tanto tarde esta ciencia y el arte de la salud, la ciencia y el arte de la medicina, alrededor de 30 años tenía, cuando Rasés o Rashid comenzó sus estudios vinculados con nuestra materia. Primero estudió música, le encantaba la música, estudió filosofía, le gustaba tocar fundamentalmente la guitarra, era un virtuoso de ese instrumento y después se dedicó, o sea, a la música y a la medicina. Fue incluso director de un célebre o reconocido hospital en su tiempo, en Bagdad. Es más, antes de construir dicho hospital, le preguntaron a este médico en dónde debía construirse el mismo, en qué parte de la ciudad de Bagdad. Él lo que hizo fue disponer en diversos sitios de la misma trozos de carne fresca y después de varios días de irla revisando, viendo, eligió el lugar donde la misma se había conservado en mejores condiciones. A propósito, diré también que se controlaban en estos hospitales, los Bimaristán, aquellos vendedores de perfumes. Y se controlaba hasta el punto de que habían también inspectores de perfumes para que no les vendieran a los pacientes ni a los médicos lo que no estaban perfumes que no eran adecuados, que habían sido, digamos, productos de mala calidad. También este fue uno de los primeros, no decir el primero en usar fármacos, preparados químicos, ya en los tratamientos, y usó también tripas de animales como hilos para las suturas, el famoso catgut. Hizo una magnífica descripción clínica, fue la primera, por lo menos que ha llegado hasta nosotros, magnífica descripción de enfermedades como la viruela, como el sarampión, en un libro de y este es lo máximo, figura entre los 10 o 15, el máximo representante de la medicina árabe, podemos decir que es Avicena, figura, como les digo, entre los 10 o 15 médicos más reconocidos de la historia, en la historia de la medicina. O sea, diríamos a la altura de un Galeno, de Hipócrates, de un Edward Jenner, de un Alexander Fleming, de un Pasteur, si bien don Luis Pasteur fue un químico, no fue médico. Sin embargo, se lo incluye
en la lista de los mismos tiene ese honor, dado sus grandes aportes a la bacteriología, a la medicina. Pasteur, el francés, el príncipe de los médicos, así se le apodó a Avicena, que nació en el 980 y falleció a los 57 años de edad aproximadamente, ya en la tercera y la cuarta década del siglo XI de nuestra era. Un prodigio total que escribió su primera obra a la edad de 20 años, una gran enciclopedia médica que fue traducida por Gerardo de Cremona en el siglo XIII y de la cual se hicieron después 36 traducciones. Fue objeto de estudio y fue el libro de estudio de muchos médicos durante varios siglos, siglo XIII, XIV, XV, XVI. Es decir, fue, como diríamos, el libro principal, el libro de cabecera, diríamos así, de los médicos de todos esos siglos. A los 10 años ya se sabía de memoria libros de los clásicos, Corán, es decir, un niño de extraordinaria memoria y capacidad de trabajo, porque dicen que estaba durante horas y horas trabajando, escribiendo, viendo a los pacientes sin descanso. La obra más importante fue el Canon de Medicina, una obra de unos 50 volúmenes, en el cual hace el abordaje de las teorías médicas, y este fue el de mayor difusión hasta el siglo XVIII. Es decir, de todas las obras de medicina, de todo lo mucho que escribió Avicena, el más fue el Canon de Medicina, su obra más importante, más trascendente. El sepulcro de este médico destacado se encuentra actualmente en Irán, en Amakam. En algún otro lado se dice Amadam. Diremos nosotros Amakam, Irán. Este fue autor además de numerosos aforismos, es decir, frases, expresiones. Uno de esos aforismos, cuyo autor fue Avicena, es el que dice así: el médico ignorante es el esbirro de la muerte. El médico ignorante es el esbirro de la muerte. Es decir, que con esta frase pueden ver claramente cuál era su modo de ver las ciencias que nos ocupa, es decir, el aprendizaje, el estudio, la investigación, van de la mano de un buen médico. Vamos a pasar a España, la actual España. Entendemos en ese entonces, digamos que se entendía al andaluz como la parte de la península ibérica que estuvo controlada por los musulmanes desde el año 711 hasta el año del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, 1492, según los más, mayoría, sostienen que dicho descubrimiento se hizo en el año de 1492, pero sabemos que muchos siglos antes, ya otros habían reconocido nuestro continente América. Sin embargo, para nuestra historia, Cristóbal Colón lo descubrió en el año de 1492. Entonces, los árabes estuvieron en España más de 700 años. Más de 700 años. Unos 780, 781 años, casi 8 siglos. Demasiado tiempo. Por ello, estos árabes dejaron su impronta hasta nuestros días en la península ibérica, en todo el territorio de la misma. Pero con sus conocimientos y su ciencia, también dejaron la impronta en todo el continente europeo y por ende se extendió después
a nuestro continente con la llegada de españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses a nuestro continente América. Estos conocimientos que ellos dejaron se fue a la parte de la arquitectura, fue también a lo que es la agricultura. España actualmente tiene unas zonas agrícolas muy importantes, cultivos de cítricos, de olivos, de viñedos. En gran parte se debió al avance con las obras de regadío, de riego, que hicieron estos con canales, con diques, distintas obras que le permitieron aprovechar mejor gran parte del territorio español, que en ese momento estaba en su mayoría inculto. Es así como estos árabes también destacaron en la arquitectura, como la famosa Alhambra, por citar un punto, una obra desarrollada por los mismos. Pero he aquí que no para en la construcción su aporte, sino que más bien comienza en ellos como sitio donde se instalaron y después de 2 siglos o durante 2 siglos, desde el 821 a 1031, hubo un importante desarrollo científico en la ciudad de Córdoba, en España. En este tiempo llegaron a dicha ciudad textos de medicina de autores como Galeno, como Dioscórides. Dije que Galeno, ya sabemos, nació en Pérgamo, y Dioscórides nació en Grecia, médico griego, aproximadamente nació en el 30 de nuestra era, falleció cerca del 100 de dicho siglo. Hubieron varios célebres médicos también en este territorio. Otra característica es que estos médicos del territorio del Andaluz, o sea, de esa parte de España, eran filósofos y médicos. Muchos fueron más famosos por filósofos o como filósofos que como médicos, inclusive. Entre los siglos XI y siglo XIII hubieron entonces numerosos médicos filósofos como Abul Qasis, que nació en el 936 y falleció a comienzos del siglo XI, en el año 1003. Escribió numerosos libros, fue destacado en la práctica quirúrgica, sobre todo, pero también desarrolló con su escritura un aporte importante para las generaciones que le sucedieron, escribiendo libros como La práctica médica y también tratados referentes a su mayor especialidad, la cirugía. Otro es Abenzoa, nació en Sevilla en 1073 y falleció en 162, longevo. Este médico y su obra destacada, Asistencias para los enfermos, para los pacientes. Entonces, nacido en Sevilla. Otro que nació en Córdoba fue Averroes. Averroes nació en Córdoba y vivió entre el 1126 y 1198, es decir, más de 70 años. Fue gran filósofo y médico, y tiene una obra muy importante, Colis, que agrupó por vez primera, esto es un avance importantísimo, porque agrupó por vez primera los estudios en anatomía, fisiología, patología, es decir, ahí puso distintas materias que actualmente se cursan en las facultades de ciencias médicas, porque hasta ese momento los estudios y el examen del paciente y lo que se escribía al respecto estaba, por ejemplo, enfermedades de la cabeza, enfermedades del tronco, enfermedades del abdomen, enfermedades de los miembros, es decir, totalmente diferente a esta idea notable que tuvo Averroes. Él fue que comenzó los estudios de esta manera y también después incorporó trató de los síntomas, de los fármacos y de la dietética. El foco, que había estado primero en España, en Córdoba,
después se traslada a Sevilla, porque los árabes que habían conquistado esta parte de Europa, territorio español y parte de Portugal, después fueron cambiando, como pasa con la política, cambiaron sus capitales. Es así como de tener la capital en Córdoba, pasan después a tener la capital en Sevilla. Y así que Córdoba va a perder gran parte de su importancia y la va a ganar la ciudad de Sevilla. Pero una y otra tuvieron gran desarrollo y fueron fundamentales en mantener los conocimientos, a punto tal que muchos europeos de Francia, de Gran Bretaña, entre otros lugares, iban a estudiar precisamente en estos sitios, Córdoba, Sevilla, sobre todo la primera, para llevarse el aprendizaje y dar lugar a un mayor desarrollo de las que son ahora famosas universidades, por ejemplo, en Gran Bretaña. Este médico, Maimónides, fue un gran médico, pero además tuvo una actuación muy destacada como filósofo. Por ello, muchos se lo recuerdan en ese sentido. Pero desde el punto de vista de sus obras, que también nació en la ciudad de Córdoba en el 1135, falleciendo a comienzos del siglo XIII, fue de una labor muy importante. Y dentro de sus obras referentes están los aforismos de Moisés, que tienen más de 1500 refranes, donde trata asuntos vinculados a la medicina y siguió en gran parte en su labor o tarea a Aristóteles. Pero también pudo racionalizar, desde el punto de vista filosófico, la religión judía. Por ello, como les digo, fue también un gran filósofo. Tuvo la característica de tener una cordial atención con todos los pacientes según la bibliografía, según la referencia que nos ha llegado hasta nosotros. Tuvo un excelente trato con el paciente, no tuvo en cuenta la situación económica, la religión, el estatus del enfermo, sino la enfermedad, el motivo de consulta, es decir, la causa que trajo a su presencia como lo más importante, es decir, ¿por qué viene usted? ¿Cómo se siente? ¿Qué le preocupa o le aqueja? O sea, lo principal en una relación médico-paciente. Consecuencia, humanizó esa relación, ese vínculo tan importante que hoy más que nunca no debemos perder, porque en esto de la tecnología se pierde la relación humana con el enfermo. Consideró la aplicación de la medicina preventiva, es decir, la dieta, el estilo de vida, el estar tranquilos, lo que diríamos ahora, bajar los decibeles, reducir el estrés. Escribió diversos tratados sobre medicina, sobre asuntos tales como neumonía, diabetes, hepatitis, asma, aspectos vinculados con la sexualidad humana, también sobre venenos, antídotos, es decir, un trabajo muy extenso que en este momento sería muy casi imposible de resumir por razones de espacio y de tiempo. También, antes que concluya con esta parte, diré que Maimónides tuvo un aporte muy importante, por ejemplo, vinculado con asma, porque este autor, este médico, ya puso énfasis en la relación de esa enfermedad, vinculando pulmones con
el sistema nervioso, con la actitud de la persona, con el estado de la misma, viendo cómo seguramente se presentaban, por ejemplo, crisis en los pacientes asmáticos cuando estos tenían problemas de carácter psíquico. O sea, estableció la relación entre asma, causa orgánica, y causa psíquica. ¿Qué tal? Vamos a continuar o concluir con los conocimientos de estos árabes. En varias ciencias diremos que sus conocimientos se difundieron por Europa, como dije, Francia, Gran Bretaña, la luz que mantuvo las ciencias durante estos siglos, por suerte, estuvo en algún sitio, estuvo en los países arábigos. Se difundieron los conocimientos por Europa y eso permitió, como veremos ya en el segundo cuatrimestre, que esos avances van a permitir que el conocimiento se instale en Italia, en Francia, después en Gran Bretaña, en Alemania, hasta llegar a nuestros días, incluyendo conocimientos sobre medicina, por cierto. Los conocimientos se difundieron. Es así que la Escuela de Córdoba en España fue un centro muy importante para difundir el saber, pero también la escuela, por ejemplo, la casa de Bagdad, la Casa de la Sabiduría, o Bundishapur. Es decir, como ven, a lo largo de esta asignatura podemos ir siguiendo la evolución de esta hermosa ciencia, este bello arte de curar medicina. A continuación, los dejo con la doctora Rojas. Vamos a expandir así, porque todo... A ver, porque te obstruye. No, no se me ve el título, Miguel, así. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar hablando de la Edad Media. Algunos historiadores dividen este periodo desde la caída del Imperio Romano hasta la conquista de Constantinopla por los turcos. No, porque no se me ve el título tampoco, así tan grande. Para que vean toda la pantalla. No, pero igual la voy a tener que volver a checar, está muy grande. No se me ve el título. Bueno, estábamos entonces diciendo este periodo, a pesar de que fue un periodo muy largo, fue un periodo muy decadente en donde prevalecieron las enfermedades, las epidemias, debido al hacinamiento, al mismo falta de saneamiento ambiental. Y vamos a comenzar hablando entonces, una de las epidemias más grandes fue la peste negra. Las epidemias de peste bubónica de la Edad Media en realidad no fueron las primeras de la historia. Actualmente sabemos que la bacteria responsable es la Yersinia pestis, la cual fue aislada en Hong Kong en 1894. Aparentemente fue este mismo patógeno el que afectó la gran epidemia de los filisteos y también la de Egipto 100 años antes de Cristo. Esta enfermedad entonces se adquiere a través de la picadura de la pulga, Xenoxila cheopis, que se encuentra en la rata negra. Las pulgas son más resistentes en los humanos.
Por eso es que se vio que el contacto con los cadáveres, con las personas fallecidas de esta enfermedad, era muy contagiosa. También recibió el calificativo de negra por la aparición de bubones, que eran lesiones entonces cutáneas de color azulado que podían sangrar. Bueno, acá tengo el dibujito de una rata y de una pulga. Vamos a hablar primero de la peste de Justiniano. La peste de Justiniano, entonces, se inició en el año 541 en Pelusium, Egipto, y al año siguiente llegó a Constantinopla a través de Palestina, en donde pereció el 40% de la población. Los síntomas eran fiebre alta, bubones. Los bubones es la inflamación de los ganglios linfáticos, o sea, adenopatías, en axilas, ingle y detrás de las orejas. También podíamos encontrar inapetencia, vómitos de sangre, o sea, hematemesis, podían entrar en un estado comatoso, y también teníamos lesiones cutáneas de color negro, pústulas, que supuraban pus. Esta infección se consideraba que era un castigo del Señor. Al principio entonces se acusó a judíos, extranjeros y leprosos de ser los responsables de haber envenenado los pozos, lo cual se tradujo en focos de violencia contra estos grupos. El mismo emperador Justiniano se había enfermado con esta peste. Y fue él, el mismo emperador Justiniano, el que mandó a que se arrepientan grupos de homosexuales, porque también pensaban que todo esto era culpa del pecado, y la cuestión era buscar culpables y que se redimieran para que cese la epidemia. Se piensa, no se sabe bien exactamente, pero que finalizó hacia el año 590. Había afectado gran parte del Mediterráneo, todo lo que fue la península itálica, la Galia y la Hispania. Todo el norte de África, Egipto, Siria y el Imperio Bizantino. Ahora vamos a hablar de la peste negra. En realidad recibió, esto es lo que quiero que les quede claro, es la misma enfermedad pero que tuvo distintos nombres, pero es la misma peste, ¿sí? La segunda gran pandemia, entonces llamada peste negra, debió surgir al norte de la India, en las estepas del Asia Central. Con la ayuda de los ejércitos mongoles, alcanzó Crimea y una colonia que los genoveses tenían en Cafa, que era una ciudad portuaria del Mar Negro. Entonces los genoveses fueron sitiados por los tártaros. Estos tártaros, que como no podían pasar los muros y estaban enfermos, empezaron a catapultar cadáveres a través de las murallas. Entonces, bueno, cuando por fin se retiran los tártaros, los genoveses pueden salir y toman sus embarcaciones y se van a su lugar de origen. Entonces, a través de los puertos de Génova, de Mesina y de Venecia, fue que se diseminó entonces por toda Europa.
o sea, a través de Italia, se disemina la enfermedad por toda Europa. Los síntomas de estos enfermos eran similar a los del siglo VI, pero la mortalidad fue mucho más elevada. Se piensa que fallecieron unos 25 millones de personas solo en Europa. Bueno, acá también la plaga fue interpretada como un castigo divino. Entre las medidas que se llevaron a cabo, se destacaron las procesiones flagelantes. Estas procesiones de gente eran masas de gente que buscaban adeptos a para los cristianos y marchaban 33 días descalzos, portando velas encendidas, cubiertos de cruces, de cenizas, y marchaban y pasaban de un lugar a otro, de una ciudad a otra, hasta que estas procesiones también ya esto después se distorsionó y se convirtieron en verdaderos focos de saqueadores, a lo cual tuvieron que poner fin a estas procesiones en algún momento. ¿Qué podemos decir que hicieron los médicos con respecto a esta enfermedad? Los médicos adoptaron una serie de medidas higiénicas. Bañarse en orina humana, colocar vapores hediondos, que eran de los animales muertos en el hogar, beber el líquido que emanaba de los bubones, además del aislamiento. Esta epidemia, pandemia, la gente a veces huía hacia el campo y en su afán a veces de huir los enfermos iban contagiando a los sanos. A veces también se agrupaban en las casas y se aislaban. Esto que uno lee de la Edad Media, la verdad es que nosotros nunca pensamos que íbamos a vivir una pandemia. Y esto, bueno, me hace acordar a que nosotros en este momento que empezó el año pasado, esta gran pandemia del coronavirus, así que bueno, imagínense ustedes en esa época lo que significó esta enfermedad, aparte por la falta de higiene y en las condiciones en que se vivía, cómo sería el contagio en aquella época. Bueno, los médicos recomendaban que los bubones se madurasen con cebollas e higos cocidos y a continuación se abriesen y se curasen. Para evitar el contagio, los médicos adoptaron un vestuario particular. Y fíjense que leyendo también esta vestimenta, qué parecida que es a la vestimenta actual que usamos los médicos para protegernos, para no contagiarnos de la enfermedad. Una amplia capa con mangas hasta las manos, guantes, altas botas, sombrero de ala ancha, una careta que cubría el rostro y se prolongaba en una especie de largo pico de ave, en donde se colocaban hierbas aromáticas para sentir los olores de esas hierbas aromáticas y no los olores que emanaban esta enfermedad. Simultáneamente, también se tomaron medidas preventivas de aislamiento. Primero, se aislaban a los pacientes cuando empezaban con los síntomas 10 días, después esto se amplió a 30 días, y en 1383 se estableció por primera vez el aislamiento de 40 días
dando origen al término cuarentena. Sin embargo, bueno, todos sabemos que el periodo de incubación de la mayoría de los gérmenes no dura tanto. Por eso, bueno, ahora también se usa el término cuarentena, sin embargo, no es que uno se guarde los 40 días. Bueno, acá tenemos una foto. Vamos a hablar ahora de la lepra. Otra de las enfermedades entonces fue la lepra, que ya la hemos mencionado antes, en clases anteriores, que se menciona en la Biblia, en la cual además de las afectaciones cutáneas, había afectación de los nervios y destrucción de los cartílagos nasales y auriculares, que da la cara de leño, aspecto leonino. El nombre de lepra proviene del griego lepein, que significa pelar. La piel se caía a tiras. Y bueno, con respecto a esto, ya sabemos que muchas enfermedades entonces también fueron erróneamente diagnosticadas como lepra, que tal vez fueron psoriasis, vitiligo o algunos otros eczemas. El diagnóstico lo hacían los médicos y sacerdotes. Se recurría a inspeccionar la orina, el cuerpo, y efectuaban sangrías para inspeccionar la sangre. Se lo acompañaba al paciente, una vez que se hacía el diagnóstico, se lo acompañaba hasta la iglesia en procesión, se le ponía el traje de Lázaro, igual que en honor a Lázaro de la Biblia. Se hacían cantos funerarios, y el sacerdote le decía, mueres para el mundo, pero renaces para Dios. Y era una causa de divorcio, el tener lepra. Los bienes se le daban a los parientes o a la iglesia. Durante el concilio de Orleans, en 549, la iglesia se tenía que encargar de los leprosos en cuanto a la alimentación y vestido. Después, en el concilio de Lyon, las autoridades religiosas dictaron normas relacionadas con el aislamiento. Se le prohibía la entrada a las iglesias, mercados o molinos. No se podía lavar sus manos o su ropa en los arroyos. No podía salir tampoco de casa sin usar su traje de leproso, tocar con sus manos cualquier cosa, entrar en una taberna, tener relaciones sexuales, tocar las cuerdas y postes de los puentes. Luego se le concedió que podían mendigar siempre y cuando usaran el traje que tenían que usar, que era un traje gris, que bueno, era el traje de los leprosos, y tenían que tener como un cascabel que hacía ruido, porque entonces la gente ya sabía, era como que se anunciaba cada vez que se acercaba un leproso. En 1120 se crea la Orden de San Lázaro. Los enfermos ingresaban a las leproserías. Además de rezos, se practicaban sangrías, se preparaban brebajes con ortigas, sal, hierbas aromáticas y caldo de víbora. Se aplicaban ungüentos de mercurio y se administraba carne de serpiente. Las leproserías estaban ubicadas en las principales vías de comunicación.
tenían un establo, un huerto, una iglesia, un cementerio, y podían tener una habitación o una cabaña. Bueno, con respecto a los tratamientos médicos, Jordanus de Tourret, profesor de Montpellier, en su libro Tratado de los signos y tratamiento de los leprosos, clasificó y analizó los diferentes tratamientos para la lepra. Señalaba que el tratamiento más eficaz es la flebotomía, consistía en seccionar grandes venas para limpiar el hígado y vaso de la sangre impura. También recomendaba comer carne de serpiente porque pensaba que un veneno expulsaba otro veneno. Bueno, unas pocas palabras sobre el fuego de San Antón. Esta enfermedad también se presentó en forma de epidemia en algunos países como Alemania, Rusia, Francia, y recibió varios nombres como fuego sagrado, mal de los ardientes, fuego oculto y fuego de San Antón. Este último nombre, fuego de San Antón, fue dado a partir del siglo XI, que fue cuando se fundaron monasterios de San Antonio Ermitaño. Este santo fue un ermitaño egipcio que vivió en el siglo IV y en realidad veneraba al diablo, y dicen que era como que tenía visiones y hacía efecto contra las enfermedades, algunas infecciones para la epilepsia. De ahí que fue que le pusieron ese nombre. Bueno, esta enfermedad se presentaba bajo diferentes formas, con dolor abdominal intenso, en otras el dolor se localizaba en los miembros, y se presentaba en forma epidémica a comienzos del otoño, cuando en el verano había habido numerosas tormentas. Los enfermos presentaban hormigueos en los dedos de las manos y de los pies, en las orejas y en la punta de la nariz. Solían aquejar también náuseas, vómitos y diarrea. En los libros de aquella época, lo que se describía en realidad era como una gangrena, y lo describían como que esos manos y pies gangrenados, ennegrecidos, que se veían como separados del cuerpo. Y en realidad los pacientes que sobrevivían lo hacían a costa de sufrir grandes mutilaciones. La enfermedad afectaba a las capas sociales, a las esferas sociales más desatendidas. Y en realidad en algunos lugares donde se los atendía a estos pacientes, a veces mejoraban con solo un poco de abrigo y buena alimentación. Bueno, vamos a introducirnos un poco en la medicina monástica. Después de todo esto, estas epidemias y esta hambruna, alguien se tenía que hacer cargo, y en realidad fueron la iglesia, la religión, la que se hizo cargo.
de los pacientes. Entonces, en el año 529, San Benito de Nurcia fundó el monasterio de Monte Cassino y 8 años después redactó su Regula Benedicti, que hacía del cuidado de los enfermos un deber cristiano. Recogía aspectos relacionados directamente con la medicina, dedicación a los enfermos, normas para las celdas de los enfermos y del enfermero, creación de enfermerías anexas, así como hospitales y jardines botánicos también. Lo que decía, también se hablaba sobre las reglas que debía tener el médico, el enfermero, y también sobre algunas normas para los pacientes. Decía que debían comer carne, especialmente los más debilitados, para poder así mejorar su estado de salud, y que se les debía servir como al propio Cristo. Pocos años después se crearon otros centros de práctica y estudio de la medicina en Inglaterra, Francia y Alemania. Había distintas formas de albergues: casa de pobres y peregrinos, posada para peregrinos ricos y el hospital para monjes. El monasterio de San Galén, que estaba en Alemania, constaba de instalaciones especiales para atender a los enfermos, pobres y peregrinos. Este lugar también tenía un lugar para, para atender a peregrinos ricos, y había otro lugar para los sacerdotes, para la orden religiosa que viniera de otros lugares. También tenían el infirmarium, que era para atender a los sacerdotes más ancianos y enfermos. Anexo a esto estaba la casa del médico, del enfermero, también tenían una casa para sangría, y tenían un huerto donde tenían hierbas medicinales. Lo más importante de todo esto es que estas órdenes religiosas que se dedicaban a la atención médica pudieron rescatar todos los escritos de Hipócrates y de Galeno, pero se dedicaban tanto a la atención médica que desatendieron realmente lo que era la religión. Entonces, debido a esto, hubo una reunión, hubo 3 concilios, y el resultado fue drástico. O sea, se decidió desde ese momento que no se iba a ejercer más la medicina en los monasterios. Y acá entonces surge que se construyen entonces hospitales. Estos hospitales eran hospicios para peregrinos pobres, ya sea sanos o enfermos. De aquí viene la palabra entonces hospital, de hospitalidad, de hospicio. Los hospitales se construyeron dentro de las ciudades
junto a catedrales o iglesias, y recibieron el nombre de Hôtel de Dieu, Casa de Dios. En la actualidad perduran 3 hospitales de origen medieval: el Hospital del Santo Espíritu de Roma, que disponía de pabellones separados para hombres y mujeres; el Hôtel Dieu de París, regido por las hermanas agustinas; y en el Hôtel Dieu de Lyon, acá el personal de enfermería que atendía en este hospital eran viudas y pecadoras. En el siglo VI se funda el primer hospital en la península ibérica. Luego la ocupación musulmana, 2 siglos después, propició que no hubiesen hospitales cristianos, hasta que, bueno, se funda entonces uno en Oviedo, en el año 802. Luego, posteriormente, con el auge de las peregrinaciones, propició que se construyeran varios a lo largo del Camino de Santiago. El más importante fue el de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela. Después, bueno, en el siglo XII se crearon los lazaretos por la epidemia de lepra, y también la Orden de San Alejo se dedicó a los enfermos psiquiátricos. El primer hospital psiquiátrico del que se tiene referencia fue en Londres, y después, en realidad, en aquel momento, bueno, era como que englobaban a todo tipo de pacientes con trastornos que no se los podía diferenciar. Entonces, bueno, todos se los englobaba como enfermos psiquiátricos, aquellos que tenían desórdenes mentales, que eran débiles mentales o tenían algún tipo de demencia. Y después del de Londres, entonces ya sí hubo otros que se fundaron en distintos lugares en España. Bueno, acá vamos a hablar de Salerno, bueno, la primera escuela médica. Después de todo esto que hemos hablado, de todo de las epidemias, de todo lo, digamos, en las condiciones en que quedó las ciudades, devastadas, podemos decir así, aparentemente en este lugar, en el sur de Italia, aquí había estado como un poco más conservada, no había sido tan perjudicada. Quizás por la ocupación bizantina que tuvo en ese momento y por los árabes. Y hay un lugar entonces en el sur de Nápoles, cerca de Nápoles, que se llama Salerno, y por las condiciones del clima, que era muy favorable para los enfermos, había muchas peregrinaciones de enfermos que iban hacia ese lugar en busca de curarse. Y así es que surge en el siglo IX, se funda entonces en Salerno la primera escuela de medicina. Según la leyenda, por Elinus, un judío, Pontos, un griego, Adala, un árabe, y Salernus, un latino. Hubo una convivencia pacífica e integral de estas 4 culturas. Esta escuela se caracterizó porque era exclusivamente médica, laica, entre su profesorado y alumnado, y la medicina y la cirugía no estaban separados. El auge de esta escuela de Salerno fue entre el siglo XI
y XII, y se hizo famoso y se vendió su fama hacia Europa. Tal es así que el río había decretado de que los nuevos médicos debían ser evaluados por los médicos de Salerno. Esta escuela estaba centrada en la práctica, no en aspectos teóricos, y en los textos que se conservan hay descripciones clínicas e indicaciones, ungüentos con mercurio para afecciones cutáneas y algas marinas en caso de bozo. Uno de los principales aportes fue la introducción de la uroscopía, que analizaba la calidad y cantidad de orina, la concentración, había como 5 diferencias, el color, como 20 matices, transparencia y la presencia o no de espuma. Acá encontramos varios médicos, uno de ellos, Arquimateo, elaboró reglas deontológicas que debían seguir los médicos. Entre esas reglas deontológicas se prohibía que los médicos se fijasen en las mujeres que rodeaban al paciente, ya sea la esposa, las hijas, las sirvientas, porque decía que realmente no venía a la salud ni a la curación de los enfermos, y decía que si la enfermedad era de buen pronóstico, había que decírselo a los pacientes, pero si era de mal pronóstico, había que hablar con los parientes. Una de las limitaciones de esta escuela fue la prohibición de la disección de cuerpos humanos, ¿sí? En cerdos, o sea que ellos estudiaban la anatomía. Después otro médico, Constantino el Africano, tradujo al latín textos griegos y árabes, y eso contribuyó a que se hacen los conocimientos por todo. Y hay una obra escrita que no se sabe bien quién la escribió, parece que tiene varios autores, y estaba escrita la obra salernina, que es la Regla Sanitaria Salernina. En él se recogen 350 consejos relacionados con la higiene, la dieta y el modo de vida. Bueno, en realidad acá hay otro médico, Roger de Salerno, vivió en el siglo XII, fue profesor de la Escuela de Salerno, autor de la primera obra de cirugía del mundo occidental, donde se abordan las luxaciones, las heridas y diferentes intervenciones quirúrgicas. El gran aporte fue la técnica de curación de las heridas craneales, desaconsejaba realizar trepanaciones y defendía la necesidad de examinar toda herida abierta por el peligro de las hemorragias y presencia que pudiera haber de algún resto óseo. Y podemos decir entonces que esta escuela entonces empieza a decaer, la escuela de Salerno, cuando surgen las universidades. Las universidades se originan por acuerdos, corporaciones que hubo entre estudiantes y profesores. El propósito era desvincularse de las autoridades eclesiásticas. A principios del siglo XII se fundan Bolonia, París, Oxford, Montpellier, Salamanca, Cambridge, Padua, y todas tuvieron como referente a Aristóteles y Galeno.
En todas ellas, la medicina estuvo inicialmente en manos del clero. En Bolonia se realizó por primera vez una autopsia. Uno de los anatomistas, Mondino de Luci, escribió en 1316 Anatomía, o sea, el libro de anatomía, que basado en las disecciones que realizó, se convertiría en el libro de texto por antonomasia durante casi 3 siglos. La práctica de la disección de cadáveres se extendió a otras escuelas médicas. En realidad, fue en Europa, recién para el Renacimiento, sí en Valencia se tuvo conocimiento de que ahí sí comenzaron a hacer autopsias. Y la Universidad de Montpellier fue fundada por exalumnos de la Universidad de Bolonia y consiguió tener la facultad de medicina más prestigiosa de la Edad Media. Taddeo Alderotti fue un médico florentino que estableció la necesidad de realizar una historia clínica a todos los pacientes. Y Henry de Mondeville fue profesor de anatomía, recomendaba lavar y suturar las heridas para evitar complicaciones. Bueno, lo que podemos decir hasta acá es que finalizando entonces la Edad Media, no fue todo tinieblas ni oscurantismo, y que los médicos iniciaron en algún momento métodos diagnósticos, pudieron rescatar la medicina griega, copiaron un poco de los musulmanes y dejaron allanado entonces el camino para la ciencia médica moderna. Bueno, hasta acá he terminado. ¿Sí? La próxima clase vamos a continuar con el anexo de la unidad 4, que refiere a la vida y obra de médicos argentinos destacados. Con el desarrollo de ese tema, nosotros vamos a dar por terminado lo que corresponde a la temática que abarca el primer examen parcial. Así que estudien mucho, pongan mucha energía, mucha concentración en esta importantísima tarea que han comenzado para que sean exitosos en el desarrollo de la misma. Esperemos entonces contar nuevamente el martes con la participación de ustedes y vamos a ver si podemos resolver este tema del foro para este jueves y así poder contar con vuestras respuestas, con las contestaciones a las preguntas que les hemos ido formulando con la doctora Rojas. Pasen buenas noches. Sí, por eso tengo que cortar. Gracias, profes.